Voy a presentar a Ángel Martínez, profesor e investigador de la Universidad Castilla-La Mancha de España. Ángel hablará sobre aspectos básicos de la investigación en regadío con sistemas pivot. A la gente que está detrás en el auditorio, por favor les pido, si vamos tomando ubicación, así escuchamos con atención a Ángel. Ángel, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, tengo que agradecer el que se me dé la oportunidad de participar en un evento de esta magnitud y esta importancia. Entonces, gracias por invitar, por contar con nosotros. Y también tengo que felicitar al INTA, no solo por lo que ha montado aquí, es espectacular, sino por ser capaz de mantener sentada a tantas personas delante de una pantalla y que no sea para ver un partido de fútbol. Eso es dificilísimo, pero además que sea para oír hablar de riego ya es un milagro, ¿vale? Entonces, de verdad que estoy muy sorprendido, muy gratamente, ¿vale? Yo nunca he visto tanta gente reunida para oír hablar de aspectos técnicos de riego. Pues vale, bueno... mi intención es intentar relacionar de alguna forma la parte de investigación que se desarrolla normalmente en los centros de investigación puros o la universidad, como en mi caso, que muchas veces se nos acusa de que se desarrollan ciertos aspectos y que no llegan a utilizarse por las personas, no llegan al usuario final, lo que se denomina transferencia. Llevan razón. En este caso, pues vosotros tenéis la suerte de tener un centro como el INTA, que es el que se encarga de realizar esa transferencia. Además, una transferencia que es importantísima en la agricultura porque es el centro de investigación aplicado y relacionado directamente con el usuario final, que son los productores. Eso desapareció en España hace unos años y es un error muy grande, porque, os repito, se están desarrollando ciertas técnicas, ciertos métodos y no llegan al usuario final. Entonces, en mi parte, aunque yo trabajo en investigación, voy a tratar de relacionar herramientas, ciertos sensores, ciertos tipos, ciertas metodologías que aplicamos a la investigación, que justifican el uso de otros programas que podamos desarrollar por los usuarios finales, para que veáis cómo se llega a su uso final, porque el usuario final necesita confiar en lo que se le está transmitiendo y saber que funciona. Y pues ahí en medio está esa parte de transferencia. Entonces hablaré de investigación, transferencia y herramientas utilizables por los productores, que sois vosotros. Y cada uno pues que se quede con lo que más le puede interesar. Bueno, esto es un poco la estructura. Voy a hablar en los primeros 4 puntos. Son 4 aspectos que he destacado a tener en cuenta en la investigación con equipos pivot. Porque los equipos pivot pues, tienen una peculiaridad y es que pues eso, el caudal que se descarga en cada tramo lineal es distinto. Y eso acarrea una serie de cambios. Además, normalmente son de gran tamaño. Por lo que intentar desarrollar una investigación y trasladarla en parcelitas pequeñas dentro de un pivot tiene su complicación, como veremos. Entonces, he hablado un poco, pues, controlar la zona de muestreo, eso sí que va más dirigido a la parte de investigación. Control de parámetros climáticos, agua descargada y agua en el suelo, es programación de riegos. Lo podemos unir en programación de riegos directamente. Pero hay que saber cuál es el agua que yo quiero aplicar, cuál estoy aplicando realmente y cuánto está llegando realmente al suelo. Y no es la misma, ojalá y fuesen siempre la misma. Y después voy a poner un pequeño ejemplo de pues un desarrollo, una investigación que realizamos junto con una empresa suiza con un objetivo. No voy a hablar de los resultados de esa investigación, pues si me meten en la cárcel o alguna cosa así, pero sí que lo voy a relacionar con todos estos aspectos de los que he estado hablando, de los que voy a hablar antes, para que veáis esas relaciones e interacción. Y además esta investigación se desarrolló en una finca real, una productora real, muy tecnificada, y se desarrollaron paralelamente con el mismo cultivo, un manejo llevado a cabo por la finca. Gracias. Y pues bueno, podemos comparar esos resultados del productor con los resultados de investigación y cómo juega por ahí el papel de la teledetección y alguna cosa más que siempre supongo que os habrán ofrecido ya para mejorar vuestras explotaciones. Sobre el control de la zona de muestreo, bueno, simplemente decir que aquí tenemos un ejemplo del pivot sobre el que hemos trabajado. Si yo quiero seleccionar una parcela pequeña, porque al final tengo que ir a parcelas pequeñas, de tamaño pequeño, donde yo pueda controlar un montón de parámetros, muchos parámetros.
tengo que hacer repeticiones y esas repeticiones tienen que mantener los resultados. Entonces, tengo que seleccionar zonas para hacer las repeticiones que reciban la misma cantidad de agua. Si os pregunto, pues todo el mundo dirá en un radio, en un punto determinado, dentro de esos radios, de esos círculos, circunferencias, yo puedo pues elegir distintos puntos, los cuales van a tener la misma aplicación de agua. Por ejemplo, ahí podría tener 3 tratamientos distintos, pero yo puedo repetirlos y pues ahí tendría dentro del mismo círculo, son tratamientos que van a recibir la misma cantidad de agua, con lo cual tengo repeticiones y los resultados van a ser extrapolables. Pues bueno, como pongo ahí, son similares las características del suelo. El agua aplicada sí que es la misma dentro de cada círculo, pero las características del suelo no, lo cual me puede llevar a errores graves y que no puedan permitirme aplicar los resultados o generalizarlos. Bueno, ahí he marcado, por ejemplo, un radio, esos en puntos azules. Aquí tenemos un mapa, bueno, vamos a tomar que es un mapa de suelo, no es un mapa de suelos, pero podría ser un mapa de suelos con las características del suelo y ya pues, podemos intuir que hay distintas zonas con distinto potencial productivo. Realmente es un mapa de potencial de producción. Entonces, si yo cojo los puntos azules, pues el primer punto que está en la zona rosa, el rendimiento aplicando la misma metodología igual todo, va a tener un rendimiento distinto, seguro, a otro que esté en una parte más marrón. Entonces, ya tenemos un problema, ya es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de planificar un ensayo con sistemas pivot. Además, yo querré, bueno, ahí, como mostramos, pues hay todos esos puntos, sí que tendrían unas características similares. Reciben la misma cantidad de agua y están en una zona de suelo similar. Entonces, es el primer paso importantísimo que hay que pararse a meditar antes de realizar una investigación, un equipo pivot, e intentar luego transferir los resultados. Además, yo quiero que cada uno de estos puntos, esas parcelas, sea representativa del quesito completo, del pivot. Va a ser difícil, pero pues bueno, luego sí que se puede hacer un mapa de producción o de rendimientos para cada quesito, pero ahí ya interfieren otros factores. Al final tenemos que ir a parcelas pequeñitas. Pues seguidos en esta línea, vamos al segundo punto, que sería el control de los parámetros climáticos. ¿Cómo controlamos los parámetros climáticos? Pues ya todos sabemos que las necesidades de un cultivo en agua dependen de la parte climática y la parte del cultivo. Pues la parte climática se puede controlar tradicionalmente mediante una estación agroclimática de este tipo que nos mide distintos parámetros: viento, humedad relativa, temperaturas, y en base a esos datos pues se puede estimar esa demanda evaporativa. Nosotros utilizamos una estación del tipo de la derecha, más sencilla, portable, que se instala pues, en las parcelas de ensayo. Y las del otro tipo son las que están instaladas en una red en Castilla-La Mancha. Como he dicho, yo vengo de España, una región que se llama Castilla-La Mancha, y hay una red de 44 estaciones instaladas por un organismo gubernamental, el Ministerio de Agricultura, que son de ese tipo, y registran los parámetros diariamente. Tenemos disponibles esos datos diariamente. Entonces, nuestro objetivo a la hora de realizar una programación de riegos es, primero, poder calcular el consumo de agua, que es algo que un productor es difícil, que lo puede hacer, ahí sí que entraría la necesidad de un técnico, para poder establecer la programación de riego. La programación de riego nos dice cuánto tengo que regar y cuándo tengo que aplicar ese agua. El primer paso es calcular el consumo de agua de ese cultivo, y para ello pues, va a depender, por una parte, de los parámetros climáticos. Cuando la temperatura es mayor, la demanda de agua es mayor. Todo eso va integrado con un parámetro que es evapotranspiración de referencia, a partir de esos datos climáticos, multiplicado por otro parámetro que depende del cultivo y de la etapa fenológica en la que se encuentre, que llamamos coeficiente de cultivo. Este parámetro sí que debe ser desarrollado en la parte investigadora para calibrar esos valores, porque el mismo cultivo en distintas zonas puede variar este valor. Entonces ahí la importancia pues, de centros como el INTA, por ejemplo. Y teniendo en cuenta el suelo y el sistema de riego, estableceremos la programación de riego, cuándo regamos y cuánto regamos. Y aquí ya juega un papel importante el suelo. Bueno, la primera herramienta que quería pues, presentar como transferencia, fruto de un proyecto de investigación, es un programador de riegos, el que utilizan muchos de los productores de nuestra zona, de mi zona en Castilla-La Mancha. Aplicando todos estos conocimientos, se ha desarrollado una herramienta, tenéis ahí tenéis la dirección, el enlace, donde simplemente entrando, seleccionando la ubicación en un mapa, automáticamente toma los datos de la estación más cercana que se actualiza cada día. Seleccionando la profundidad de suelo y tipo de suelo, que eso ya se queda guardado, tipo de sistema de riego y si quiero algún condicionante, pues en cuanto a la frecuencia de riegos o dosis máxima a aplicar en un riego,
el cultivo y la fecha de siembra, automáticamente genera todos los datos de programación de riego de todo el ciclo. Desde el día actual hacia atrás son datos reales y desde el día de hoy hacia adelante, en una semana son previsiones y en el resto es el valor de un año medio. Nos puede ayudar pues, a prevenir, a participar, a prever pues, consumo, o un año muy cálido, se puede seleccionar un año antiguo para ver qué necesidades tuvo ese año, un año caluroso en el cultivo, para poder ayudar a planificar. Y ahí en los puntitos, pues en el gráfico de arriba, lo que se muestra es una evolución. ¿Se ve? Aquí. En el gráfico, como comento, tenemos una línea que me marca la evolución del agua en el suelo. Cuando se da un riego, que es el puntito verde, o la lluvia, azul, se llena el suelo y luego el cultivo consume. Y una línea roja que me marca el límite del estrés. Si la línea superior cruza esta roja, el cultivo entra en estrés y perdemos producción. Entonces es una forma visual muy fácil de que un productor pueda ver qué está pasando en su parcela. Parte importante, esto tiene que ser real. No vale con que haya un gráfico bonito que me represente algo y que no se corresponda con la realidad. Entonces, para eso pues está la parte de investigación, para calibrar estas herramientas que llamamos nosotros. Bueno, aquí simplemente da, pues para una previsión de una semana, cuál es la previsión de riego para esa semana. Es lo que siempre nos han pedido los productores, porque les damos los consumos hacia atrás. Dice, no, yo quiero saber para la semana que viene, yo no quiero saber lo que ha pasado detrás. Ella sola se corrige, modifica las distintas etapas, se puede modificar de forma manual y es muy fácil y muy intuitiva. Os invito a que entréis, le deis un vistazo. El siguiente paso es poder desarrollarla para poderse utilizar de una forma más fácil, aunque habrá que simplificarla en un móvil. Pues la pantallita es más pequeña y a lo mejor el gráfico tiene que ser distinto. Tercer punto importantísimo es el control del agua que descarga el equipo. No hay otra manera de controlar el agua que descarga el equipo y cómo la descarga que no sea realizando una evaluación de riego. Y no se realizan las suficientes evaluaciones de riego. Simplemente es colocar una línea de pluviómetros en un radio y que el equipo pase por encima y medir el agua que ha recogido cada uno de esos botes y cómo se distribuye ese agua. El control del equipo, pues tenemos en la parte superior el tradicional, en la parte inferior pues uno digital, más bonito, además me permite el control remoto, se pone una velocidad conocida, comprobamos el caudal real y contrastamos ese caudal que circula en la cabeza del pívot con el que se recogen los botes. Eso ya es la eficiencia de descarga y cambia, no es del 100%. Bueno, pues ahí hay que medir el tipo de emisores pues para controlarlo, separación, alguna cosa más, tampoco voy a parar mucho aquí. Y se presentaría algo como un tipo de este gráfico que veis aquí, donde igual la línea azul representa la evolución del agua o la pluviometría recogida por cada uno de esos botes. Este de aquí. Uy. Esta línea azul es la evolución. Veis que cada bote, estos son la primera torre, la segunda torre, la tercera torre, pues cambia. La línea roja es la media o altura recogida como media en una torre. Y la línea negra es la media del equipo. Entonces, bueno, aquí ya nos llevamos la primera sorpresa. Esto es un equipo real y como riega cualquiera de vuestros equipos que esté medianamente bien diseñado. Sorpresa, ¿no? Pues esto es lo que ocurre en realidad. Yo puedo realizar un cálculo sobre esa línea negra, que son 10 milímetros a una velocidad, y pues en unas partes se está aplicando 20 y en otras se está aplicando 5. Y esa es la dura realidad. Claro, llegados a este punto tendremos que ver qué puntos seleccionamos para hacer nuestras parcelas de ensayo. Y el control del agua en el suelo es fundamental. Hemos hablado del agua que sale del equipo, cómo la distribuye en la superficie, y luego hay que controlar qué ocurre realmente en el suelo. ¿Para qué? Para poder contrastar algún gráfico de este tipo, que son los que nos ofrece el programa, con otro que he puesto aquí, un sensor a distintas profundidades que nos marca la humedad o la evolución del agua en el suelo con el tiempo. Y esta se parece mucho a esa línea de programación de ríos que veíamos simple del programa. Entonces nosotros contrastamos ambos valores para validar el programa y saber que está funcionando bien. Bueno, ahí veis a los compañeros colocándolos. Son sensores de distinto tipo, a distintas profundidades y todos esos datos se utilizan. ¿Vale? Una imagen general de cómo colocarlos. Esto se puede utilizar por un productor para controlar qué está ocurriendo con el agua en el suelo. Claro, aquí estamos hablando de suelos de 50 centímetros, 45 centímetros. ¿Vale? No tiene nada que ver con los suelos de profundidad de aquí, pero se puede colocar a diversas profundidades. Y bueno,
la última parte, que es la aplicación. Un ejemplo de investigación real con un objetivo del que no voy a hablar aquí, pero que sí me sirve para enlazar de todas estas cosas de las que os he estado hablando. Y cómo ha trabajado el productor real, qué resultados ha tenido él y qué resultados hemos obtenido nosotros. Y también veremos algunas herramientas a vuestro alcance pues, para mejorar esa eficiencia en el manejo de la finca y al final pues, de la producción global. Aquí se trataba de ver ese equipo que veis ahí, que hace un tratamiento del agua que la vuelve más a su estado natural, ¿vale? Tiene diversos beneficios, pero bueno, no voy a entrar en esa parte. Simplemente decir que utilizamos un equipo, un pivot real. En cada zona de muestreo de esos puntitos que hablábamos vamos a colocar un pluviómetro, importantísimo, para saber el agua real que está descargando el equipo y que llega al suelo. Sondas de humedad con unos data logger, seguimiento fenológico, muestreos de suelos. Hemos usado teledetección, ya veremos, para comprobar cosas y un sinfín de muestreos de distintos tipos. Este es el equipo, ahí tenéis, bueno, pues unos puntos, lo voy a quedar aquí. Este es nuestro equipo. La de la derecha, con el mapa de potencial de suelo, hemos elegido puntos con el mismo potencial productivo y hemos elegido un punto de muestreo ubicado a 100 metros. ¿Por qué? Porque la línea azul es lo que descargan los emisores en ese punto, lo que llega al suelo, que coincide con la media del equipo y la media del tramo. Con lo cual, estos valores de esa parcelita pequeña sí que puedo extrapolarlos de algún modo a la media global del equipo. Entonces aquí, pues eso, en ese círculo verde, además suelo homogéneo y mucho cuidado con el cultivo precedente, porque también influye. Si ha habido un sector en el pivo con otro tipo de cultivo. Bueno, pues este es el resultado final, con el muestreo de mapa de potencial productivo, mapa de abonado nitrogenado, realizado por teledetección, en base a datos históricos, y el abonado es diferencial. Al coger puntos con el mismo potencial productivo, el abonado va a ser igual, con lo cual me va a minimizar o me va a homogeneizar los resultados que ellos tengan en cada una de estas parcelas. El seguimiento fenológico es un seguimiento normal, el programa del que os he hablado, y directamente lo único que podría hacer es, donde veis abajo, pues cambiar la fecha de cambio fenológico. Lo tenemos calibrado en nuestra zona y vamos, acierta, se puede ir en 3 días, 4 días. Una metodología de grados día acumulado que depende del cultivo y de las temperaturas. Y en globo, como os he dicho, de la programación de riego. Bueno, la programación de riego la hemos realizado con ese programa. Esas son las estaciones que veis en verde, ubicadas en Castilla-La Mancha, en el centro de España, disponibles. Datos diariamente disponibles. Es una red instalada por el Ministerio, o sea que un productor no tiene que instalar una estación en su finca. Están colocadas estratégicamente para que sean representativas de diversas áreas. Nosotros, además, bueno, colocamos alguna estación de este tipo, cuestiones de investigación. Algo que sí que es importante es colocar un pluviómetro en la parcela, porque esos datos sí que pueden variar en una distancia de 20 kilómetros y el dato de la ETO no varía tanto. Bueno, aquí tenéis la gestión realizada por la finca, la cual dispone de un asesoramiento mediante teledetección. Está cada pivot monitorizado, en cada momento se sabe la posición del pivot, el cultivo, y podemos regar en función de la dosis que queremos aplicar. Para eso es necesario tener un caudalímetro. Tiene un GPS y tú indicas la dosis, no el porcentaje de velocidad, y el equipo, en función de la lectura del caudalímetro y de la posición del GPS, de la velocidad, adapta su velocidad para aplicar la dosis que tú quieres. No es lo mismo que marcar un porcentaje de velocidad. ¿Por qué? Porque nos ocurría que en el pivo de ensayos había una bomba común con otro pivo, se ponían en marcha otros 2 pivos y otras 2 bombas, cambiaban las condiciones y el agua aplicada era distinta. Y eso ocurre en todas las fincas. Entonces, bueno, os repito, un pluviómetro en cada punto de control para controlar esto. Es una finca muy tecnificada. Sensores de humedad en el suelo, no voy a pararme a contar el número más que hay, pues eso, para controlar la evolución de la humedad en el suelo. Y una anécdota. Todos intuimos que con el viento, aquí vamos a hablar del efecto de la eficiencia de descarga, no de la uniformidad. La uniformidad en general puede aumentar o aumenta con la velocidad del viento. Cuando aumenta la velocidad del viento, aumenta la uniformidad, porque se entremezclan mejor los chorros, el agua, pero la eficiencia de descarga por las pérdidas por evaporación y arrastre son menores. Entonces, en el gráfico de la izquierda, lo que veis pues es en el eje Y eficiencia de descarga y en el eje X velocidad del viento. Sí que podemos intuir o ver que cuando aumenta la velocidad del viento disminuye la eficiencia. Eso es algo
comúnmente conocido. Pero tuvimos problemas en uno de los ensayos y representamos esos puntos. No tiene validez científica porque habría que hacer más repeticiones y tomar más puntos, pero esos mismos puntos los representamos en este otro eje, donde representamos la altura recogida en cada uno de los botes, de esos que teníamos ahí, en función de la dirección del viento, la posición relativa del pivo con respecto al viento, en grados. Entonces, cuando el pivo está en una posición y el viento viene de cara, los botes recogen mucha menos agua. Si eso se repite constantemente en varios riegos por vientos dominantes, esa parcela o esa zona va a recibir menos agua. Menos agua que, como vemos ahí, puede llegar a tener una pérdida o una eficiencia de descarga solo del 40%. El 60% del agua se estaba perdiendo. Eso ocurre y a nivel productivo puede tener también su importancia. Entonces hay que intentar evitar, donde haya vientos dominantes, de que el pívot siempre pase por la misma posición cuando está regando. Aquí una representación del programita con la simulación de la evolución del agua en el suelo, igual que antes, y otro ensayo de otro año donde se dio un riego deficitario. Como podéis ver aquí, la línea azul cruzó la línea roja y entramos en déficit. ¿Qué ocurría en la imagen de teledetección, que son estos dos quesitos de aquí? Que justo al entrar en déficit no marcaba mucha diferencia, pero en el siguiente punto, que es este de aquí, sí que había una diferencia clara ya en respuesta de teledetección. La teledetección también se utiliza para asesorar en el riego. Y esta es la respuesta que da. Te está diciendo que hay una parte que está estresada, con lo cual estábamos consiguiendo el objetivo. Después se sacó el cultivo del estrés y la imagen de teledetección se homogeneizó. No indicaba nada. Y finalmente volvemos a entrar en estrés. Esto es un riego deficitario controlado, donde se aplica el estrés en dos etapas que tienen menos influencia o repercusión en el rendimiento. La defloración la dejamos con el aporte máximo. Pues aquí se volvió a marcar esas diferencias o ese estrés. Con lo cual, bueno, pues estábamos contrastando de que la información del equipo o del programa funcionaba y además se veía repercutido en teledetección. Además, pues bueno, estos son dos de los quesitos, la misma aplicación de agua. Fijaos en la parte final donde agotamos el agua en el suelo, algo que el productor no hace, menos en aquella zona, y estamos hablando de un suelo de 45 centímetros. Si tuviese más profundidad tendría mucha más repercusión. En este caso, en dos porciones del equipo para trigo, el agua calculada por el programa y aplicada, un riego bruto de 341 milímetros. La parte de abajo es representación de la evolución del suelo por los sensores. Vemos que se parece a lo que representaba el programa. Con lo cual, pues ya nos está diciendo que puede un productor utilizar el programa para este cultivo y en esa zona. Y la parte de arriba son valores recogidos por los pluviómetros. Ahí donde marca riegos programados de 10 milímetros, después de todo el control que se llevaba en el equipo y con el caudalímetro, se le marcaba 10 milímetros. Y ahí podéis ver lo que recogieron los botes. Hay riegos de 10, de 15, de 5 y algunos casi de 20, marcándole 10 al equipo. Con lo cual es importantísimo saber realmente el agua que está llegando al suelo. Y bueno, aquí es un contraste de los valores de humedad en el suelo, el valor rojo en la media, pues bueno, se parecen, ¿vale? Lo hemos validado y demás. Este es el otro, que era otro tratamiento similar. Solo voy a dejar este valor. Como veis ahí, el 16 de mayo ocurrió algo extraño. Y algo extraño es que el tractor tocó los sensores de humedad en el suelo, uno se rompió y los otros siguieron funcionando, pero dieron un salto. No hubo cambios, pero marcaban la misma tendencia, pero con un salto muy grande. El valor de humedad total era distinto. Entonces, mucho cuidado con las lecturas de los sensores, porque se ven fácilmente alteradas por efectos externos, como puede ser el aire. Y como resultados generales, ya en la última parte, pues aquí vemos distintos sectores que todos recibieron la misma cantidad de agua, deberían de tener la misma producción. Y la imagen con teledetección para distintas fechas. Podéis ver en el sector 6, en el primer cuadrito, como hay una parte roja que está marcada con un color distinto. Estos son valores de NDVI. Y en el gráfico de la izquierda son para cada uno de esos puntos, que son cada uno de los colores de las líneas, distintos valores de puntos. Los puntos redondos son fechas. Entonces vemos cómo el NDVI en los distintos quesitos, a pesar de ser el mismo tratamiento, cambiaba. Aquí, durante esta fecha. Dejó de cambiar aquí. En este punto fue cuando se realizó un tratamiento, el segundo tratamiento de abonado diferenciado. Y con esas dosis de abonado diferenciado se volvió a equiparar, a igualar el cultivo.
Entonces, bueno, a partir de aquí ya sí que se marcaron diferencias y sí que hay un punto verde que marcaba menos, que era este de aquí, y eso es debido a que se ahorró un riego de nascencia en los primeros estadios por cuestiones de manejo, llegó hasta el camino, se quedó el equipo, hubo una avería y no lo regaron. Y se estuvo arrastrando hasta que se dio el siguiente pase de abonado y bueno, se igualó. ¿Vale? Entonces sí que hay una memoria, cierta memoria en el cultivo. Bueno, la parte de abajo es otro índice de nitrogenado que se calcula a partir del de arriba. La biomasa también se puede determinar a partir de teledetección y contrastamos esos valores de biomasa en cada uno de los quesitos con muestreos en la parte derecha. Bueno, es decir que los valores no coinciden exactamente, tampoco en la misma fecha, pero sí que hay una tendencia muy parecida. Teledetección nos puede dar los valores de biomasa, pues ahí el número 6 es de 3.000 kilos, que es el menor, en los muestreos era 2.700. El muestreo es más pequeñito, más controlado, teledetección es un valor mayor, y aunque no coinciden exactamente, los errores no son muy grandes y nos puede ayudar a predecir, pues eso, el comportamiento de la biomasa. Esta era la biomasa final y ocurría algo parecido. ¿Vale? Sí que hay alguna diferencia mayor porque se retrasó un poco el muestreo y ya era una etapa en la que el cultivo estaba perdiendo biomasa y hubo alguna variación. Pero bueno, la tendencia entre los distintos quesitos sí que se mantiene, tanto en teledetección como en el muestreo. Y todo el pivo ha recibido la misma cantidad de agua. Y el sistema de abonado ha sido diferenciado para homogeneizar y demás. Y sigue habiendo diferencias. Y controlamos, por otra parte, el otro pivo de la derecha es un pivo con el mismo cultivo manejado por el productor, asesorado por teledetección. Y al controlar, por ejemplo, el NDVI, todos los puntitos del de la izquierda representados en el gráfico, es el de antes, y en negro más grueso se ve la evolución del otro pivot, el manejado por el productor. Ahí no hemos hecho nada, asesorado por teledetección, muy tecnificado. Sí que es un valor medio. Como veis ahí, pues coincide con los otros, coincide con el de allí. Calendario de riegos del productor, dos diferencias grandes. La primera, dio riegos de nascencia que nosotros no creímos necesarios, aplicó más agua. Y en la parte final, terminó el suelo con agua en el suelo y nosotros lo intentamos agotar. Con lo cual, pues aquí, como podemos ver, ahorramos 45 milímetros. 45 milímetros siguiendo un control un poco más estricto en suelo, ¿vale? Hay que medir, pero si hubiésemos utilizado solo el programa habríamos llegado a la misma solución. Pues si contrastamos los resultados productivos en euros por hectárea, el primera barra es el que hemos manejado nosotros con el programa, 1.800 euros por hectárea, que creo que está en el margen vuestro ahora mismo, en la situación actual. Esto no es normal, ahora os contaré por qué. Y el del productor ha obtenido menor margen. Menor margen porque el rendimiento ha sido prácticamente el mismo, pero ha aplicado 45 milímetros más o 50 milímetros más. Y esa es la diferencia. Más de 100 euros por hectárea. Aquí influyen los costes energéticos y de agua. He hablado con un productor ahora, y le he preguntado cuál era la diferencia del coste en kilovatios hora. El año pasado el coste en España, en esta zona, era de 7 céntimos de euro, da igual que sean céntimos de euro, que lo que sea, son 7, el kilovatio hora. En la última factura de agosto, ¿alguien se atreve a dar un valor? 7 es la factura del año pasado. ¿Cuánto? 14, ya quisiera él. ¿Sí? Decir un valor. 37, por más de 5. La semana pasada comentaba con alguien, vi una entrevista a un economista argentino en España, iba a hablar de la inflación y cosas de esas, y dijo, lo primero al presentarse, vengo del futuro. Espero yo no tener que decir lo mismo. Pero hay que estar adaptado ante posibilidades de cosas impensables. Eso era impensable. Y la variabilidad que tenemos actualmente en los mercados. Y esto sí que es lo último. Aquí hay una representación de otro cultivo, maíz, de otro proyecto, donde podemos ver algunos indicadores. El programador de riegos que queremos transferir a los agricultores y que ya usan, aunque nosotros hemos medido en el suelo, no es necesario, la producción fue de 15.000 kilos. El asesoramiento en teledetección consiguieron 14.500. No quiere decir que el nuestro fuese mejor. Esas diferencias entre dos pivots son fáciles, ¿vale? Era medio pivot y medio pivot. Es similar, no hay diferencias significativas. El tratamiento con riego deficitario controlado tuvo menos rendimiento. Milagro. Si riegas menos de lo que necesita el cultivo, pierdes dinero y rendimiento. El agua de riego sí que se ahorró otros 50 milímetros.
lo cual es un coste grande. Y principalmente, ¿cómo se ahorró? Pues por percolación. Si riegas al principio como regaba y luego vienen las lluvias, ese agua de lluvia percola y no lo aprovecho. Entonces hay que intentar de mantener un nivel de agua en el suelo, que el programa ayuda a visualizarlo, para evitar eso. Entonces, bueno, pues la percolación, en vez de ser 44, que estimamos en nuestro valor, fue de 167. Tampoco el productor hace mucho caso a la teledetección y normalmente al principio suele regar algo más, por si acaso. Después de 3 años, dice que quiere empezar a aplicar el programa para complementarlo con la teledetección. Bueno, y nada más, simplemente agradecer pues por ahí, espero que no se me olvide nadie, que nadie se enfade, pues algunas empresas que han colaborado con algunos de los proyectos, el INTA, en esta sesión, y nada más. Quedo por aquí disponible para cualquier pregunta o si queremos ver algo del programa o cualquier otra cosa más. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias.